Adelaida Martínez y Rafael Núñez, agradecidos de que ustedes saquen este espacio de comunicación, reseñas para ponerse en contacto con nosotros. Así es que hoy tenemos, señores, un contenido amplio de muchas informaciones nacionales, todo lo que fue el paso por la costa del Caribe del huracán Beryl y después las bandas de lluvias que trajo ese huracán, el fenómeno, lo que ocurrió también en las islas pequeñas de Granada, Trinidad y Tobago. Granada le pegó fuerte. Una situación que eso es propio de estos tiempos de huracanes en este Caribe. Tenemos muchas informaciones relativas a eso en el plano nacional también. Y decir de las inundaciones que se producen cada vez que hay estas significativas lluvias. Sí. Que yo casi no estoy tuiteando porque Twitter se ha distorsionado un poco su esencia, pero señores, es una responsabilidad compartida. Bueno, cada vez que hay esas inundaciones, recordarle a los ciudadanos que se descuidan, tiran basuras en la calle, todo eso tapa los filtrantes. Qué bueno que tú traes ese tema, de verdad, porque tú ves en el camerino una polémica con una colega. Y somos nosotros también responsables. Porque yo te digo, ¿a cuántas veces no salió en los medios de que después de Beryl venía una cantidad enorme de lluvia? No salió en los medios. Sí, salió. Entonces, atrás de usted como ciudadano, hay que andar atrás de usted como ciudadano, cuidándole la espalda y usted teniendo que tomar sus previsiones. Pero usted sabe nosotros tenemos como ciudadanos deberes y derechos. ¿Usted sabe lo que he visto yo? Que gracias a las redes, a que todo ahora se sabe, yo he visto a ciudadanos cuando está lloviendo que tiran fundas de basura para que se vaya por el canal. Carretillas de basura, o sea. Eso es una inconsciencia. Pero eso es un tema que tiene que ver con lo que es el sentido del deber que usted tiene como ciudadano de no lanzar basuras a la calle, porque por eso que se... Y de las políticas que deben implementarse, sanción a quien lo haga. Que cuando usted al ciudadano le da por el bolsillo, como pasa en países desarrollados, a que aprenden de una vez a actuar como deben. Porque el gobierno y los gobiernos locales tienen la responsabilidad de crear los mecanismos para que esto no ocurra. Ahora, las inundaciones nada más ocurren en República Dominicana. No, claro que no. Ustedes vieron en China, ustedes vieron en Rusia, ustedes ven en todos los países, las ciudades se inundan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo una etapa de la humanidad en donde hay un cambio climático que provoca inundaciones, fuego, sequía, en demasía, más de lo normal. Entonces los países, las sociedades tienen que adaptarse a todos esos cambios que se han producido en la sociedad. La conciencia ciudadana. Entonces, y nosotros como ciudadanos del mundo tenemos también que hacer cambios de conducta, cambios de pensamiento, cambios de acciones. Eso es para que nosotros pongamos atención y pongamos de nuestra parte. Pero por otro lado, antes de terminar esta parte, Adelaida, lo que está pasando en Estados Unidos, yo siempre le pongo el ojo al Estados Unidos. Después que ocurrió el debate donde el presidente actual, Joe Biden, salió muy estropeado. En el Partido Demócrata se está hablando de sustituir al presidente como candidato del Partido Demócrata. Y yo digo, si no lo sustituyen, va a ser una pela de calzón quitado que le va a dar Trump. Lamentablemente, porque no es una opción que a mí me simpatice, ni una opción adecuada para una democracia que sirve de imagen hacia otros países de la región, que sirven de ejemplo para otros países de la región. Esas noticias las vamos a ver ahora mismo en el resumen que nos tiene Yarit Ortiz. Adelante, Yarit. La semana informativa inició con la alerta ante el paso del huracán Beryl por suelo dominicano.
La fuerza del huracán Beryl causó enormes olas en las costas de Santo Domingo durante el avance en el sur de la costa caribeña dominicana, resultando afectados 57 acueductos, dejando sin servicio a cientos de usuarios, de acuerdo con el informe del Centro de Operaciones de Emergencia COE. En Barahona, una de las provincias más afectadas por las lluvias, 66 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que en el municipio de Boca Chica, cercano a la capital, varios establecimientos de playa sufrieron daños debido al fuerte oleaje. En otras informaciones, aprueban proyecto de ley de nuevo Código Penal y deja fuera las 3 causales del aborto. El Senado de la República aprobó el pasado miércoles en segunda lectura debate seguido y con algunas modificaciones, pero sin las 3 causales del aborto. El proyecto de ley del nuevo Código Penal, que consta de 419 artículos y busca sustituir el de más de 100 años, pero que desde por más de 2 décadas se mantiene en debate en el Congreso. Continuando con el clima, las intensas lluvias torrenciales del pasado jueves, generadas por efectos de una onda tropical, provocaron caos e inundaciones significativas en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. La ONAMED informó que estas condiciones climáticas se deben a una onda tropical activa ubicada al sur de la isla, exacerbada por la humedad e inestabilidad atmosférica sobre el territorio nacional. Continuando con las informaciones, la tasa de pobreza monetaria de República Dominicana se situó en 18.9 en el primer trimestre del 2024, según informó el pasado jueves el Ministerio de Economía. Este porcentaje supone una reducción de 5,3 puntos porcentuales en la tasa de pobreza monetaria con respecto al primer trimestre del 2023, año que cerró en 24,2%. En materia económica, el gobierno define prioridades de presupuesto 2025. La reconstrucción del drenaje pluvial del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, el transporte colectivo, múltiples obras viales e inversiones en los sectores de salud y educación serán las principales prioridades del presupuesto del 2025, señaló el ministro de la Presidencia, Joel Santos. Además, explicó que aún no se tiene la cantidad que contemplaría el próximo presupuesto. En otras informaciones, la cuenta de WhatsApp del ministro de la Administración Pública, Darío Castillo Lugo, fue hackeada por varios desaprensivos durante el transcurso del pasado jueves, de acuerdo a un comunicado gubernamental. En el documento, el titular del Ministerio de la Administración Pública solicitó a las personas y a la población en general que si desde su número telefónico le escriben solicitando dinero o favores, no le cedan ningún tipo de información. Y en el plano internacional, la inteligencia artificial continúa su agitado paso y ahora busca hablar con los muertos. Estas tecnologías, conocidas como bots de duelo, utilizan la huella digital del difunto, sus fotos, videos, mensajes, para recrear su imagen, voz o conversaciones escritas, ofreciendo a los usuarios la ilusión de una comunicación continua, concepto que desafía las fronteras entre la vida y la muerte, pero que además plantea interrogantes éticas y sociales significativas. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido ante un aliado clave que tal vez no pueda salvar su candidatura si no puede convencer al público en los próximos días de que está preparado para el puesto, según una información publicada por The New York Times. Hasta aquí el resumen de noticias. Yarita Ortiz, continuamos con más información en Reseñas.
En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, jurista y politólogo dominicano, miembro de diversos órganos sociales como el Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público. En Reseñas damos la bienvenida a Servio Tulio Castaños Guzmán. Gracias por seguir con nosotros en Reseñas. Como les habíamos anunciado, tenemos un plato fuerte en esta entrevista de esta semana después de tanta lluvia del aire. Ay, Dios mío. Tanta lluvia. Beryl dejó estragos en el sur y después vinieron esas bandas de lluvia que inundaron el Distrito Nacional fundamentalmente. Venía una onda tropical detrás de Beryl. Sí, pero gracias a Dios estamos vivos. Gracias a Dios. Tenemos a Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Este programa es suyo, doctor. Bienvenido de nuevo. Gracias, jóvenes. Definitivamente que sí, claro que sí. Me siento como en mi casa. Así es. Y nosotros muy honrados, de verdad. No sé si soy yo a veces el que lo entrevisto, ustedes dos. No, Porque a fin de cuentas es como un conversatorio que genera. Sí, eso es así. Y Servio, yo doy testimonio de que Servio es una persona tan asequible que una vez me lo llevé para Higüey a darle una charla a comunicadores de Higüey. Por supuesto que sí. Sí. Oye, ir a Higüey una tarde para volver en la noche, mira. Si yo no hubiese sido abogado, a mí me hubiese gustado haber sido filósofo e historiador. La filosofía es preciosa. Sí, pero en todo lo que ha sido mi ejercicio en la fundación, he llegado a la conclusión que me hubiese gustado ser periodista. ¿Por qué? Míralo ahí. Por lo que aporta el periodismo de investigación. Sí. O sea, por ejemplo, tú dirigir un Edificador. medio, un periódico. Sí. Yo no dudo que algún día yo llegue a una posición de eso. Ya no. Usted corriendo 28 kilómetros, como dice que corrió en esta semana, mire, eso no es fácil. Después tener que concentrarse a buscar las 5 patas al gato allí, eso... No, eso es apasionante. Sí, es muy apasionante. Inclusive ahora que trabajamos la ley que modifica la de expresión y de difusión del pensamiento, ya se le entregó al presidente de la República un trabajo monumental que coordinó Nanfi Rodríguez, que tú muy bien conoces. Sí. Nuestro apreciado Nanfi. Sí, periodista, abogado, pero un constitucionalista con un acervo impresionante. Sí. Y la verdad que uno, habiéndose ya metido de lleno a todo lo que tiene que ver con este tema, sin lugar a dudas que el periodismo es apasionante. Sí. Es apasionante, sin lugar a dudas. Servio, el país ha llegado a un punto en donde, en términos económicos, nosotros nos hemos convertido en la 7ª economía de la región. Sin embargo, hay muchos desafíos que nosotros tenemos que enfrentar. Uno de ellos es la reforma fiscal. Y el Consejo Nacional de la Empresa Privada ha planteado un pacto de nación. No para una reforma fiscal, sino para varias reformas. Por supuesto. Reforma fiscal, pacto eléctrico, modificación de la Constitución si se quiere adecuar. ¿Cómo tú ves esa propuesta? Bueno, pero es que lo que está proponiendo el CONE va acorde a lo que estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo. Exacto. Esa es la realidad, o sea, no hay ninguna novedad. El problema es que nosotros probamos una estrategia hace 12 años. Exacto. Yo recuerdo que a mí me tocó coordinar la parte institucional de esa estrategia y evidentemente nosotros asumimos una serie de compromisos, y entre los cuales estaba el pacto fiscal. Y hemos visto que lo que hemos tenido es reformas tributarias. Exactamente. Para que la gente entienda, porque tú hablas que explicarlo académicamente, si se quiere. Porque muchas veces desde el punto de vista político las cosas no se entienden. Pues la política lo contamina todo. Cuando tú hablas de un pacto fiscal, tú no estás hablando única y exclusivamente de tú recaudar, crear fuentes de recaudación. Es también de cómo tú vas a gastar, es decir, la calidad del gasto. Y yo pienso que el presidente Abinader en esta ocasión va en esa dirección. Fíjense que él ha dicho que esta reforma va dirigida al tema de salud, al tema de la seguridad, la reforma a la policía, en fin, a una serie de sectores que sin lugar a dudas se han quedado rezagados. Sí. O sea, el tema judicial. Claro que sí, evidentemente que sí, porque tenemos una serie de...
cosas pendientes, como por ejemplo la creación de un Ministerio de Justicia. Exacto. Eso es fundamental, Sí. porque tenemos un Ministerio Público que es Ministro de Justicia y Fiscal General. Así es. Que son cosas que nada más se ven en este país. Porque este país es Doble función. No, es que somos muy creativos, honestamente hablando te lo digo. Somos muy creativos. Entonces, muchas veces vemos cómo desnaturalizamos lo que son atribuciones propias de instituciones, creándole una serie de atribuciones que no tienen nada que ver con lo que es la naturaleza de una institución. Y es verdad, hay muchas cosas. Vamos a reformar, por ejemplo, la ley orgánica de la policía. La vamos a reformar. Se va a reformar. Porque nos hemos dado cuenta, claro, que en la implementación, porque es por primera vez que comienza a implementarse, Sí. hay una serie de cuellos de botella Sí. que no permiten que, sin lugar a dudas, esa institución pueda avanzar. Porque acuérdense que la última vez que vine a este programa, hablamos precisamente de la Sí. reforma policial. Ujú. Y acuérdense que yo les decía a ustedes que el problema no era ni la policía ni los policías. El problema fue que esa fue una institución que el Estado descuidó. Porque las cosas hay que decirlas con franqueza y claridad. Es decir, los culpables de cómo estaba, porque ha venido cambiando, la policía, no eran los policías, fue un Estado que la dejó a su libre albedrío. Ujú. Y evidentemente cuando no hay control, como todo en la vida, las cosas se desnaturalizan. Exacto. Y eso que está planteando el CONEP tiene mucho sentido, mucho sentido. Y tiene mucha lógica también porque el CONEP sabe que la parte institucional ya en la actual coyuntura es fundamental para que este país siga adelante, porque los modelos económicos se agotan, tú tienes que real y efectivamente revisar ciertas instituciones. Por ejemplo, aquí hay una serie de instituciones que habrá que refundirla, porque cada vez creamos más. O sea, hay muchas cosas por hacer. Ahí, yo creo que ahí estoy viendo yo creo que Sí. el CONEP está en la sintonía correcta. Estoy viendo yo un proyecto de ley, Adelaida, Servio, que están sometiendo para crear una policía para los fenómenos atmosféricos, pero no hay una defensa No, civil, pero espérate. pero no hay un COE. Y una policía anticorrupción. No, Mira pero lo que no. te voy a decir. Pero Yo iba a qué decir una cosa que digo así No, fuera no, de no, cámara, no, pero no, déjame. porque, no. oye lo que te voy a decir, pero déjame decirte, Por favor. porque esa cosa hay que parar. Sí. Sucede que estamos trabajando el tema de la policía, ¿verdad? Ujú. Pero sucede, yo no sé quién fue que se le ocurrió, que se comience entonces a levantar una propuesta de una policía anticorrupción. Digo yo, pero es que vamos a seguir desarticulando a la policía, creando instituciones paralelas, que después no hay quien la pueda controlar. Así es. Tú me puedes hablar de una policía técnica judicial. Eso es otra Eso cosa. es Eso es otra otra cosa. Eso es otra cosa. Especializarlo en Pero eso. una policía No. anticorrupción. Ah, que eso existe en España. Oye, pero qué interesante. En Ajá, España. En España. En España. Oye, eso Entonces está muy nosotros no queremos poner En en los zapatos de España. como que este es un país que se desarrolló. Y que parte del Por problema de la Estrategia Nacional de Desarrollo es Ajá. porque tú en la medida, tú sabes que las leyes son hipótesis de trabajo. Y en la medida en que tú vas implementando la bendita legislación, tú te vas dando cuenta. Te das cuenta de qué- algunas qué cositas. funciona y qué no. Exacto. Pero ¿qué pasa? Nosotros, si tú lees la Estrategia Nacional de Desarrollo, oye, eso es una obra maestra. Así es. Es del idealismo, digamos así. O sea, nosotros aprobamos una ley creyéndonos que nosotros éramos un país desarrollado. Y no que estamos en un tránsito en vía del desarrollo. Porque este país se va a desarrollar, eso no Claro, es lo que para la menor claro. duda. Este país se va a desarrollar. Porque se están dando todas las características. Pero no hemos llegado ahí. Entonces, no le fuimos adelante. Y esas cosas no funcionan de esa forma. No funcionan de esa Incluso, forma. Servio Tulio, tú que has insistido tanto en esta conversación con el tema de la Ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo, desactualizada ya. La misma ley hay que, hay que volver verla de nuevo Claro. para adaptarla. Verla acorde a los Por eso que tiempos. tú dices, Claro. y porque ya hay cosas, por ejemplo, cuando se hizo esa ley, la presión tributaria era de 14% y sigue siendo de 14%, y se proponía llegar a 21%, pero ¿cuándo fue eso? Eso fue
que hace 12 años, fue en 2012. Pero oye bien, se está hablando de que probablemente llegue a un 18 con una eventual reforma, que aun cuando se haga la reforma fiscal, aun cuando se haga, todavía no vamos a estar a la altura de lo que en esa ley se proyectó. O sea, es un tema todo esto. Por ejemplo, porque aquí nosotros tenemos, mira, hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es por la palabra que yo más problemas me he buscado en mi vida. ¿Cuál es esa palabra? La sinceridad. Ah. La sinceridad. Así es. Con la verdad siempre, aunque No, nos la perjudique. sinceridad. A veces a la gente quiere que tú no le digas la verdad. Hay que Y los políticos más. No, que tú no le Y gusta. más los políticos, Servio. O sea, yo me he buscado una serie de problemas, inclusive en muchos de los procesos que se llevan a cabo. Como por ejemplo, miren señora, fulano hay que revisarle la medida de coerción. de coerción. Ah, entonces tú quieres que suelten los corruptos. No, lo que pasa es que el código Lo dice. establece que cada 3 meses hay que revisar la medida de coerción. Exacto. Entonces hay que revisar. Yo no estoy diciendo ni que lo dejen preso ni que lo manden para su casa. Es que hay que revisar. Que cumplamos con la ley. Correcto. Ah, pues yo me busco un problemazo con eso. O sea, una cosa que tú dices, pero es en serio. O sea, como si uno viviera en un campo de concentración. Y esto hay que tratarlo sinceramente. Nosotros Claro. aquí vivimos aprobando cosas que van más allá de la distancia. Y entonces nosotros tenemos que adaptarnos a nuestra realidad. Dentro de todas estas reformas... Creo que creceríamos más rápido. Sí, Sí. claro que sí. Dentro de todas estas reformas de las que se habla, que necesita el país, y obvio que es así, porque como lo dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, No, y la propia Constitución. Exacto. ¿con cuál debería el país, cuál considera usted que debería ser prioritaria, que se centre en esa y se arranque con esa? Exacto. Mira, yo me concentraría en las leyes que aún están pendientes, que mandaba la Constitución del 2010. Me concentraría en el Código Penal, que podemos sí. hablar de eso más adelante. Ujú. Ujú. Me concentraría en todo lo que tiene que ver con la modificación a la Ley 1-24, la que creó la DNI, Oh, sí. porque eso sí tiene una serie de distorsiones, inclusive ya nosotros Que ha preparamos. generado muchos ruidos. Sí, pero lo importante es cuando se generan ese tipo de ruidos es también Se corrige. Claro, es una oportunidad. que este país cuenta con las herramientas como para que cuando pasan situaciones como esa, ahí están las instituciones, entonces se sometan los correctivos. El presidente nombra una comisión que está preparando una reforma a esa legislación. Nosotros hicimos nuestros aportes, Sí. porque de eso es de lo que se trata. Yo me concentraría también en el Ministerio de Justicia, Ok. porque tenemos muchos problemas, en la reforma fiscal, porque es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero aquí, por ejemplo, nosotros, como ustedes muy bien saben, con la Constitución del 2010, hubo un cambio de Estado, la gente no se da cuenta. Eso es así. Nosotros pasamos de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho. Y de lo que se trata, digamos así, es que antes de la Constitución del 2010, nosotros éramos un Estado liberal. Ujú. Un Estado liberal es el que se fundamenta sobre la base de la representación. Es decir, tú delegabas Ujú. en las autoridades para que sobre la base del ejercicio de la política o de una función pública, bueno, se pudieran generar cambios, los procesos de construcción y fortalecimiento de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando pasamos entonces al Estado social y democrático de derecho, ya aparece otro componente sobre el cual se sustenta ese Estado, y es el que tiene que ver con el de la participación de la ciudadanía en los La procesos toma de de decisiones. construcción Ujú. Exacto. de la democracia. Y por eso es que tú ves, Ujú. no sé si estoy siendo muy académico, No, 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 está por eso es perfecto. que está tú ves entendible. que la Constitución tiene dos partes. Una parte dogmática, que es la que establece los derechos, en fin. Pero hay otra parte que es la orgánica, que es la que entonces te crea las instituciones que te lo van a garantizar. Exacto. Exacto. Y por eso es que tú encuentras entonces el plebiscito, el referéndum, referéndum. la iniciativa popular legislativa, etcétera, etcétera, etcétera.
esas leyes no se han aprobado. Entonces nosotros seguimos siendo estructuralmente un Estado liberal en la práctica, aun cuando desde la Constitución somos un Estado social y democrático de derecho. Es una contradicción. Sí. Totalmente. Servio, se habla, y vuelvo a la insistencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que más o menos recoge lo que es el espíritu del presidente de la República. Sí, definitivamente que sí. De hacer un pacto de nación. ¿Qué debe transformarse en la Constitución a propósito de ese tema? Pero vamos a dejarlo para cuando vengamos de la pausa. Así que volvemos. Fácil. Gracias por continuar con reseñas. Qué bueno tener a Servio aquí, ¿verdad? Porque uno no solo le entrevista. Nos acompaña Servio Tulio Castaño Guzmán, sí. Estábamos hablando aquí detrás de cámara lo importante que es, ¿verdad? Estar tranquilo, sosegado, no relajado. Perder el juicio. No perder el juicio. Hacer ejercicio sobre todo. Ser flexible en muchas cosas. No tomarse las cosas a pecho. Exacto. No decirle al otro que no tiene la razón, sino que probablemente uno no esté de acuerdo con él. Exacto. Pero nos quedamos en una... Porque la verdad es que es un irrespeto cada vez que tú le dices al otro, tú no tienes la razón, pero ven acá. Tú podrás decir ¿quién a esa decide persona, eso? Mira, yo no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Pero no, pero si no. Respeto tu opinión, pero no la comparto. Claro. Nos quedamos en una pregunta que dejaba Rafael en el aire para ir ya al segundo bloque. ¿Qué debe transformarse en la Constitución según el parecer y la opinión de Servio Tulio? Sí, ¿qué piensa Finco? No, mira, yo y se lo he dicho al presidente Luis Abinader, claramente, que él debiera de consultar, y pienso que lo está haciendo, expertos en materia constitucional. Claro. Ajá. Porque el derecho constitucional tiene un componente político muy fuerte y siempre va a generar un debate. Por eso que las reformas constitucionales que han resultado ser exitosas son las que se pactan políticamente. Por ejemplo, el presidente Fernández tuvo que pactar su reforma constitucional. Claro. Sí. Pero también el presidente Fernández tuvo también que pactarla socialmente. Él la socializó. Sí. Yo me acuerdo que Rafaelito y yo andábamos de pueblo en pueblo. Hasta Nueva York. Fuimos a Nueva York y España. España. Entonces, tú tienes que socializar el texto. Pero también, vuelvo y te digo, tú tienes que pactarlo desde el punto de vista técnico-jurídico. Porque los constitucionalistas somos complicados. Sí. En el sentido, tú sabes que como la Constitución no es de interpretación estricta, sino que tú la puedes interpretar. Según los constitucionalistas tienen interpretaciones diferentes. Por ejemplo, el candado. Vamos al candado. Ahí hay un debate entre los yale o qué candado no, es. Eso que siempre sale a relucir el candado. Que ahí hay un debate con relación a ese tema. Porque hay una parte que dice que tú la puedes petrificar sin tú tenerla que someter a un referéndum aprobatorio. Y hay otros que dicen que no, que hay que someterla a un referéndum aprobatorio. Cuando tú escuchas a las dos partes, es un tema. O como por ejemplo, el tema de la justicia independiente. Otro tema que también genera mucho. Yo he tenido una posición siempre muy clara. La independencia es una cuestión intrínseca del ser humano. La independencia no te la da ni una constitución ni una norma. Eso es es cuando tú, sobre la base de lo que tú haces, tú entiendes que es correcto y de conformidad con la ley. Esa es la independencia. ¿Qué se está proponiendo? ¿Qué se dice? Porque a todo esto, todo el mundo anda especulando. Así es. Porque el presidente no ha sometido nada. Nada, no. Absolutamente. Claro. Él está consultando, que son cosas diferentes. ¿Qué se está diciendo con relación al bendito Ministerio Público Independiente? Bueno, que eso lo va a escoger, oigan eso, el Consejo Nacional de la Magistratura.
Otros dicen que no, que tiene que ser el Congreso. Yo le voy a decir a ustedes una cosa. Yo fui Ministerio Público. El Ministerio Público es el que diseña la política criminal del Estado. Así es. Por eso que ustedes ven que está íntimamente vinculada con el Ejecutivo, la política criminal del Estado. Exacto. No es el Congreso Nacional que diseña la política criminal del Estado, ni el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso por un lado. Lo que yo te quiero decir es que la figura del procurador, usted no la puede desvincular del Ejecutivo. Por otra cosa, si tú quieres desvincular al procurador de la política, si esa es la razón, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú la desvinculas dándole como atribución que quien lo nombre sea el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura está conformada por políticos? Número uno. Número dos, que el Congreso Nacional, ¿pero quiénes son los que están en el Congreso Nacional? Políticos. Son ángeles. Entonces vamos a poner esto sobre la mesa. Tú me dirás, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Se pudiese contemplar que sea inamovible durante el periodo presidencial. Tú pudiese eso ponerlo. Tú pudiese desde la Constitución, no desde la norma, desde la Constitución, establecer que no tenga vínculo, que no haya tenido vínculo con partidos políticos. Exacto. Desde la Constitución, para que si el presidente lo nombra, uno ir al Tribunal Constitucional, Exacto. para que se declare inconstitucional ese decreto. Exacto. Entonces, son esos mecanismos que tú puedes utilizar. Pero de ahí a desvincularlo, y voy a hablar con mayor claridad, los países que se han metido en ese mito, es un mito, hoy, hay una desestabilización política que ustedes no se lo pueden imaginar. Y no me refiero a Guatemala, única y exclusivamente. A Ecuador, a Perú. Toda esa gente que se inventaron, porque es lo que yo te decía a ti. A veces uno queriendo el ideal, daña las cosas. Sí. Y aquí ya las cosas hay que decirle a la gente con claridad de qué es de lo que se trata. Porque esa es otra cosa. Lo que yo estoy planteando aquí, tú no te puedes imaginar el objeto de crítica que eso me va a producir a mí. Pero yo, honestamente hablando, hay cosas que ¿qué le vamos a hacer? Uno juega su rol. No, que yo no voy a estar, y punto. Yo no voy a estar sumándome a cosas que son totalmente irracionales. Sí. Claro. Sí. Aparte de que yo no voy a ser parte de crearle un problema a un presidente de la República. Y sobre todo al país. Sí. No. El tema de la reforma a la Constitución, que genera siempre muchos choques de ideas, por eso mismo, por lo que está diciendo. El tema del candado, que es lo que como que llama más la atención. Yo recuerdo que nosotros mismos, cuando yo estaba militando con una causa política, arrancamos millares de personas hacia el Congreso Nacional porque se estaba por violar la Constitución en un tema de... Pero no, estamos hablando del 2019. 2019. Vamos a hablar claro. Exacto. Sí, pero nosotros también fuimos a ese Congreso. Exacto, yo sé. Ahí voy. Que dicho sea de paso, la posición que asumió la Finjus, que fue pública, sí, pública, muy pública, y de la cual se hicieron eco, y lo agradecemos, los medios de comunicación. A veces ese tipo de posiciones traen sus inconvenientes también. Sí. Claro. Porque muchas presiones. A veces cuando se está en el poder, Servio Tulio, la gente cree que a ti te delegaron una autoridad que tiene que multiplicarla y hacerla sentir. Y el poder es pasajero. Nosotros nos hemos dado cuenta. Usted no es el dueño, usted es el administrador. Administrador nada más. Ahora, eso está en la Biblia. Sí. Yo quiero un tema que está en estos días en la palestra pública, que es el Código Penal, que ya el Senado de la República lo aprobó en segunda lectura
y veo que algunas instituciones del propio Estado, y más que el Estado, del gobierno, salen a hacer algunas críticas respecto a la forma y a algunos planteamientos que hay en algunos de los artículos del código. Mira, ¿Cómo debe ser ese código? Mira, yo te voy a decir con relación al porque he visto que el Ministerio de la Mujer, el CONANI y otra institución que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, que son instituciones del Estado, sí, han hecho algunas observaciones. El problema está en que hasta ahora todavía el Senado de la República no le ha remitido a la Cámara de Diputados lo que aprobó en segunda lectura. Nosotros como fundación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos esperando. Yo fui consultor jurídico del Congreso y yo sé cómo funciona eso. Exacto. Cuando tú apruebas en primera lectura un proyecto, tú lo mandas a comisión y en comisión se redacta un informe. Pero ese informe que se redacta en comisión no necesariamente es el que se aprueba en el hemiciclo. Muchas veces en el hemiciclo lo que se hace es que se le hacen modificaciones a lo que el informe de la comisión sugirió, cambiándole una coma, poniéndole una palabra, en fin. Entonces por eso nosotros hemos preferido, porque como son temas tan sensibles, muy sensibles, ver real y efectivamente, porque estoy viendo también desde el Congreso a legisladores que estuvieron ahí, que dicen que tampoco es como dicen el Ministerio de la Mujer, ni CONANI, que hubieron cosas que se cambiaron en segunda lectura. Así es. Entonces eso hay que verificarlo. Y verlo al final. Una vez nosotros tengamos eso, tú puedes estar seguro que la mesa, y tú sabes que nosotros tenemos una mesa de expertos en materia penal, vamos a analizar eso. Obviamente, el tema de las causales, que es el tema que más ruido, pero sin embargo, fue un tema que nosotros inclusive al final dijimos, miren, parece que este pleito se perdió. Vámonos a concentrar en los otros aspectos, en el de la discriminación, que es verdad que era un acto de crueldad. Feminicidio, que ya lo Ahora, ha incluido. Yo quiero saber cómo quedó eso, porque a lo mejor acogieron. Exacto. Ya me están diciendo que cambiaron un término y pusieron género, que es el que dice la Constitución. Y eso le cambia el sentido ya al contenido del artículo. Yo quiero ver eso. Pero el tema de las causales, que parece que es un tema que se perdió, yo no sé si habrá que construir otra estrategia. Yo oía a doña Milagros Ortiz Bosch que hablaba en esa dirección. Pero los partidos políticos pactaron que eso no estuviera en el código, para que estemos claros, ¿eh? Y eso viene desde hace un tiempo. Ahora es una pena que se haya aprovechado esta ocasión. Oye, yo soy religioso, pero hay derechos. Exacto. Y aquí de lo que se estaba hablando era de 3 situaciones. 3 excepciones. En donde el Estado, por no haberla tomado en cuenta en esta ocasión, está victimizando a las mujeres. Y es en caso de incesto, es decir, para que el televidente entienda, cuando un padre viola a su hija, la embaraza. Lo que se quería era que la mujer tuviera la opción, la niña tuviera la opción. ¿Y qué puede decidir un Pero es lo que te estoy diciendo, en esos casos que o cuando la malformación, un problema clínico de salud pública, o cuando la madre está en peligro. Yo tengo 3 hijas. Yo tengo 2 hijas, perdón. O sea, yo tengo que pensar en mis hijas también. Entonces, este es un conflicto entre la ciencia y la fe. Mire, es un tema... Entonces, es un tema, oye, que no ha habido forma de que los legisladores esto, ¿tú entiendes? Lo puedan entender dentro de esa lógica. O sea, aquí no se está hablando del aborto como tal. Son situaciones de dolor para la mujer. No sé. Pero es un tema. Ese pleito se perdió. Sí, yo estoy de acuerdo con las 3 causales, pero el país necesita
No, pero claro. Un nuevo código penal. Por una sencilla razón. No, el código hay que aprobarlo. ¿Cuántos años es que tiene el que 22. Ok. Mira, por una sola razón. Esto hay que aprobarlo. Obviamente hay que tratar de que salga. Si no van a causarle, no hay problema. No vamos a otra ley. Está bien, vámonos para la ley que ellos dicen que van a aprobar. Pero los puntos que haya que corregir, corrijámoslo a la Cámara de Diputados y lo mandamos al Senado de la República. Porque a fin de cuentas, si hay que corregir algo, es muy poco lo que hay que corregir. Estamos hablando de palabras o de párrafos, si es que hay que corregir. Servio, yo tengo la impresión, de acuerdo a lo que leí, de la reacción de algunos voceros o voceras de las instituciones del gobierno, que están sobrereaccionando sin saber lo que... No, las cosas hay que leerlas. Hay que revisarlo, hay que leerlo. Hay que leer. Otra cosa, mira cuál es el problema. Nosotros tenemos un código del siglo XIX, en pleno siglo XXI. Entonces, ¿qué sucede? Tú sabes que la modalidad del crimen cambió. Sí. Entonces, hay una serie de delitos que no están tipificados en el Código Penal. No están, sí. El sicariato, por ejemplo. Sí, no, muchísimo. Sí. En materia de corrupción, en fin. El peculado. Pero ¿qué pasa? Eso se le ha tenido que dejar a la doctrina y a la jurisprudencia. Pero eso no está tipificado en la legislación. Cuando tú tipificas un delito, tú lo tipificas sobre la base de los elementos constitutivos del delito. ¿Cuál es el problema que tiene el Ministerio Público hoy con el actual Código Penal? Que hay delitos que son el producto de la nueva modalidad del crimen, que como no están tipificados, cuando ellos lo configuran en su acusación, el caso se le cae, el caso, en el tribunal, porque el delito que configura no contiene los elementos constitutivos que el Código Penal actual establece. ¿Qué trae eso como consecuencia? Oye, para que la gente entienda esto ya. Esto trae como consecuencia entonces de que es imposible que tú puedas definir con claridad una política efectiva, criminal, desde el Estado. Porque la principal herramienta del Estado para definir su política criminal es el Código Penal. Sí. Claro. El Código Penal es después de la Constitución. Después de la Constitución, la principal norma del Estado. Entonces, Servio, tenemos que salir de esto ya. a propósito de política criminal y la base, que es el Código Penal. Perdón, otra ley que tú me decías que hay que aprobar. Viene una modificación al Ministerio de Interior y Policía. Sí. Pero una modificación radical. Tiene que modificarse. Radical. Esa ley es viejísima. Para empezar, no se va a llamar Ministerio de Interior y Policía. Ya. Que es una nomenclatura del siglo XVIII. Sí. Estamos hablando de cuando Napoleón, del siglo XIX. A propósito, ¿cómo va la reforma? ¿Cómo va caminando? ¿En dónde podría tener algunas lagunas? ¿Cómo va eso como parte de la comisión que creó el presidente para la reforma y transformación de la policía? Bien. Está bien. Ahora vamos a modificar la norma, porque la reforma se dividió en dos partes, dos fases. Una fase que lo que procuraba era dignificarle las condiciones al policía. Ya eso se logró. Los muchachos están felices. Sí. Están felices porque tienen un buen salario, Eso es clave. tienen una serie de adicionales como el transporte público gratis. Un buen seguro. Muy buen seguro médico. Buen seguro médico. Tienen, los muchachos de nuestros policías pueden ir a las universidades becadas en este país. Sí, a las 52 universidades que tenemos a nivel nacional. Muchísimas cosas. Pero ahora viene la reforma institucional de la policía y esa es la más difícil. Esa es la más difícil. Que es la que tiene que ver con la parte estructural de la institución policial. Y en estos 4 años se logra. Sí, claro. Y ahí es que vamos a ver a Dios comiendo arroz. Intereses internos. Sí. Bueno, la resistencia. Normal, eso es normal. Pero eso... Pero hay que hacerlo. Pero claro que sí. Además, ellos están totalmente convencidos de que eso es así. Llegamos al final de esta conversación. Le damos las gracias. Pero cuidado que ustedes me quitaron unos minutos. Yo creo que fue Yarit. Mire esa que está ahí, Yarit. Bueno.
Yo creo que el comentario de ustedes antes del programa fue muy largo. Eso es Yarit, que está... No, señores, gracias. Gracias, de verdad, sí. Servio. Un abrazote. Sí. Se me quedó algo sobre el tema del Código Penal, pero va a ser para después, ¿verdad, Rafael? ¿Cuál? El tema de las 3 causales, y vamos a hacerlo así rapidito. Sí. Se queda fuera del Código Penal. No podría atacarse, viene una reforma constitucional, el artículo que 37. contempla, el artículo 37. Sí, porque es que la raíz del tema está ahí. Sí, lo que pasa es que tú no puedes leer la Constitución, sacar artículos como si fuera una carta. No sacarlo. Es que tú tienes que leer la Constitución transversalmente. Es verdad que la Constitución en su artículo 37 establece el derecho a la vida de la concepción. Sin embargo, hay otros artículos que amparan a la mujer. Entonces tenemos a la Constitución peleando entre ellas. Sí. Y con la situación de que el presidente del Tribunal Constitucional, nada más y nada menos que el maestro del constitucionalismo dominicano, dijo, con lo que muchos de nosotros no estamos de acuerdo, pero lo dijo él, y tiene peso, mucho peso, no solamente desde el punto de vista social, sino entre nosotros mismos, que para tú introducirle las 3 causales, dijo él, no yo, a la Constitución tú tienes que modificar el artículo 37. Sí. Eso dijo Milton Ray Guevara. Eso lo dijo. Bueno, y está la nueva lucha. Así es. A propósito de reformas, hay otro por ahí que debe otro atacarse el asunto. Gracias, Servio Tulio. Jóvenes, gracias, de verdad. Gracias a ustedes por estar como cada sábado con este espacio, Así es. Reseñas. Les decimos que se cuiden de todas estas lluvias. Así es. Estamos en tiempo de lluvia, de fenómenos. Vamos a cuidarnos y a estar atentos a las orientaciones que dan los organismos competentes. Feliz resto del fin de semana. Pórtense bien y si se van a portar mal, asuman las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.